Los dos equipos en el terreno de juego. El árbitro principal da el pitazo inicial del encuentro. Juan Carlos Rutilo, Javier Rivera, María Alexandra Bastida y Hernán Rodríguez ponen el balón en juego. 5 minutos de la tarde, hoy día viernes, hoy ya es 25 de agosto, cerrando ya, bueno, falta una semana, pero estamos empezando a cerrar este mes de agosto. Continuamos en la segunda parte de esta edición de Balón en Juego, junto a Antonieta Vega, en los controles, en la producción, Joan García, frente a los micrófonos, María Alexandra Bastidas, Hernán Rodríguez, Anthony Abellas y quienes habla, Javier Rivera, en una presentación de Gimnasio Estructura Caracas, la nueva generación en gimnasios, de Traqui y Encánchate con Traqui, de Preservativos Requer, Confianza y Seguridad y de Librería Paraguachí. A esta hora también recibimos a las emisoras del circuito deportivo, por supuesto Deportivo Barquisimeto 690 AM, Superior 1070 AM en San Fernando, Mérida 1490 AM en Mérida, Caribeña 1000 AM en Morón y Furia 89.9 FM en Barinas. Las emisoras del circuito deportivo, nos preguntaba el profe Maldonado, ahora trabajando en Zulia, si en Maracaibo se podía escuchar, y ya nuestro productor Joan le decían que bueno, que en el caso de Maracaibo y otras ciudades corresponde www.deportiva.com.be o las aplicaciones, ¿no? Donde esté ya la emisora, que bueno, está básicamente en casi todas ya la emisora para poder sintonizarla también dentro y fuera del país. Las emisoras del circuito deportivo, ustedes en su vehículo, en su lugar de trabajo o en su hogar, pues son las que hemos mencionado. Esperemos más adelante también seguir creciendo y tener también la posibilidad de estar en Maracaibo y otras ciudades del país. Siempre estamos abiertos a que se puedan unir al circuito deportivo. Así que bueno, Anthony, buenas tardes. Empezamos ahora sí ya esta segunda parte, dejando de lado la fecha del torneo, a hablar de la Vinotinto. Al fin se conoce la convocatoria de la selección. Muchos nombres poco conocidos o poco habituales, mejor dicho, poco conocidos no, porque lógicamente se le hace un seguimiento no solo al cuerpo técnico, sino uno a nivel periodístico, pero algunos nombres que yo creo que sí son dignos de que entren en la conversación, ¿no? Como por ejemplo el nombre de Edwin Peraza, que vuelve a la convocatoria, el tema de los juveniles sub-20 mundialistas a los que Rafael Dudamel pues les da el voto de confianza y los llama a la selección, como es el caso del señor José Hernández, también el caso de Ronaldo Chacón, ambos del Caracas Fútbol Club, y que en teoría uno piensa que bueno, son muy del agrado futbolístico del entrenador y que por ende quiere incorporarlos poco a poco a esta dinámica de selección mayor. Uno siempre que en las últimas semanas ha hablado de la selección recuerda aquella frase que dijo Dudamel en San Cristóbal en su único contacto que ha tenido con los medios venezolanos, aparte de aquel que tuvo cuando regresó de Corea del Sur para este partido de eliminatorias, o este par de partidos en realidad. Y en aquel momento decía que sería una irresponsabilidad hacer que la base de la selección fuese de juveniles. Y cuando no está lista, estuvo al borde de que eso ocurriese, de que se convirtiese en una selección de juveniles. Estuvo muy cerca, por supuesto, algunos lo podrán medir en lo numérico, decir, bueno, hay 7 jugadores del Mundial Sub-20, hay un jugador Sub-18, hay una cantidad de jugadores también que no llega a los 25 años, que es numerosa, pero es esto, ¿no? La selección, en esta etapa de renovación, dejando de lado algunos jugadores, pareciera, además de lo futbolístico, por un tema de edad, que pudiesen ser convocables, uno entiende que bueno, esto es un grupo muy joven para enfrentar 2 partidos de mucha entidad, con 2 rivales de mucho peso, ambos todavía con mucha obligación de cara a la clasificación porque no están cerca del Mundial, ni mucho menos, en especial el caso de Argentina. Y además, bueno, el caso de Colombia es el partido aparte que juega Venezuela cada vez que hay una eliminatoria. Entonces, coincido, es una lista con sorpresas, con nombres llamativos. Y bueno, de hecho, elegir uno solo se hace difícil, ¿no? Porque uno puede empezar desde el arco con un portero que va a ser el futuro portero, si todo va bien, de la sub-20, que le dan el chance para que empiece a tomar rodaje, más que para pensar en un portero de recambio. Luego uno va por la defensa, jugadores que ingresan en el listado, algunos como el caso de Fletcher ni siquiera sin equipo, o más adelante en la mitad de la cancha novedades. Un volante, por ejemplo, ofensivo juvenil, o un delantero, el único del torneo también juvenil. Como decimos, si uno empieza con el listado, se da cuenta de esta situación. No sé si lo empezamos también a ir repasando línea por línea, porque bueno, son 30 nombres, no leerlos de un solo tirón, pero ir poco a poco repasando el listado. Sí, bueno, y para empezar con los guardametas, yo creo que hay poco que hablar, más allá del tema de rodaje que tú ya analizabas muy puntualmente. Va a estar Wilker Fariñas, José Contreras, el arquero del Deportivo Táchira, y Carlos Holces, esta es la novedad, el jovencito del Deportivo La Guaira. Que no ha debutado todavía con La Guaira, ha estado convocado en algún partido, estuvo cerca de hacerlo cuando un jugador, su colega portero, queda tocado, pero el dueño del arco de La Guaira, en el ciclo anterior y en el actual, es Libeskind, que además lo viene haciendo bien, sí. Es de los menos batidos de la temporada.
pero Olsen ni siquiera en la Copa Venezuela ha podido debutar aún, pese a que, bueno, tiene el antecedente que, en cuanto a lo que hemos visto, de lo que produjo en el Sudamericano Sub-17, que fue positivo. Yo creo que necesitaría más tiempo para meditarlo, pero no sé si me parece positivo o negativo que se den este tipo de particularidades, ¿no? Un arquero que tal vez no ha tenido o no ha gozado de la oportunidad o de la circunstancia para debutar con su club, ya sea en Copa Venezuela o en la primera división, y que sea llamado con la selección absoluta. Claro, uno podría entender y decir que el mismo estratega de la absoluta es el encargado de la sub-20 y que por ende le da ese voto de confianza, pero no lo sé. Claro, y es que de hecho, bueno, en lo que dices, el ejemplo ocurrió en la fecha de marzo, ¿no? Llevó al portero Graterol, que era el suplente de Fariñas, para que estuviesen juntos ganando tiempo de cara al Mundial. Sí. Y bueno, fue positivo porque Fariñas fue el portero del Mundial, ¿no? Más allá del portero inglés, pero fue el portero del Mundial Fariñas, en nuestra opinión. Entonces, lo que sí uno ve, porque ese lado es el que uno puede apuntar que hasta cierta medida es positivo y es el que uno entiende, pasa por el pensamiento del cuerpo técnico, ¿en qué lugar quedan los demás porteros del fútbol venezolano? Los que juegan en el país y el puñado que juegan en el exterior, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, los que están afuera, el año anterior, la temporada que acaba de pasar, de Rafael Romo, que claro, no es de la preferencia de muchos, pero en Chipre llegó al punto de que lo fichó el mejor equipo del país. Luego lo cedieron, pero fue tan buena su campaña que lo ficharon para el mejor equipo de ese país. Y en el fútbol nacional hay por lo menos 2 o 3 porteros que son convocables, que son considerables, claro. Luego en algún caso no ve la edad, y la edad se sabe que lo va a dejar por fuera de la selección, el portero de turno, pero claro. Que convoquen a un juvenil por arriba del resto de los porteros de fútbol nacional, ese es el otro punto de vista, quiero decir, seguramente llama la atención. No, y uno entiende, y más que Rafael Dudamel fue guardameta cuando fue futbolista profesional, que aquí entra un tema subjetivo, y de cierta manera entra un tema subjetivo en toda la convocatoria, Seguro. en todas las líneas, porque al final el que decide es el director técnico, ¿no? Que para eso está trabajando en esa responsabilidad, en ese cargo. Ahora, por ejemplo, si hace falta curtir, blindar con experiencia y rodaje a este tipo de guardametas, a estos jovencitos, aunque no sea muy de tu agrado, pero sí como la figura de tercer guardameta, ¿por qué no traer, por ejemplo, a Dani Hernández, que ya tiene rodaje con la selección? Claro. O el propio Baroja, que ya está o en el el propio país. Baroja, o el mismo Libeskind, que también, aunque Claro. en menor medida, ha sido de selección, o el propio Rafa Romo, que además fue sub-20, por Sí, ejemplo. o incluir porteros del torneo que también puedan haber tenido buen desempeño, ¿no? Claro. Por eso, bueno, más allá del detalle del partido con Táchira, uno piensa en Edson González, uno piensa en el propio Libeskind, Sí. uno piensa en algún otro portero que se nos pueda escapar en este momento, que haya tenido también un buen desempeño en el torneo. No hablo de Ángel Hernández porque, bueno, yo sé que la edad no lo va a llevar a la selección nacional, Claro. pero es un jugador que en algún momento pudo haber estado y desafortunadamente nunca lo llevaron. Sí. Y entonces, porque Venezuela de sobra sí hay porteros. Por Sí. eso digo, más allá de que Olsen tiene buenas condiciones, por eso uno dice, bueno, algún momento se le habrá dado chance a otros muchachos. Recordemos que en algún momento estuvo Luis Carlos Rojas, hoy en Trujillanos, pero bueno, es un tema que ya pasa por esta preparación hacia el futuro. Seguimos con las defensas, Alexander González, Víctor García, que hoy ya cambió de equipo, va al Vitória Guimaraes, finalmente consiguió destino en Portugal, Pablo Camacho, José Manuel Velázquez, John Chancellor, Miquel Villanueva, Edwin Peraza, como ya apuntaba Anthony Novedad, Rolf Felcher, que está sin equipo, hoy quedó libre de Getafe ya oficialmente, Robert Quijada, que viene desde Qatar, el sombra del Caracas, José Rafael Hernández, del conjunto rojo también, son los convocados. El caso de Peraza, hay que decir una situación acá, ¿no? Recordemos el módulo que se canceló. Del módulo que se canceló, solo quedaron 6 nombres de la selección. Fueron convocados 10 del torneo nacional, los otros 3 son juveniles. El único jugador que en teoría, porque ya vamos a rebatir lo que voy a decir a continuación, que en teoría se ganó el puesto en estas primeras 6 fechas del torneo, fue Edwin Peraza. Pero, y digo de una vez el argumento en contrario, y ya lo venían siguiendo desde que estaba en Colombia, así que era claro temprano que lo iban a llamar. Sí. Es decir, ningún jugador en estas 6 fechas pareciera que convenció a Dudamel, aparte de ser juvenil. Claro, en esa posición el tema está que, por ejemplo, Osorio, según tengo entendido, en Portugal está tocado. Se está Sí, está recuperando tocado. de un proceso de lesión. Si no, sería uno de los nombres, desde mi punto de vista, Y- que iba a estar y- presente aquí y habría que ver a quién se sacaba, ¿no? Y contra Colombia no podía jugar Ángel por amarilla, si no me equivoco. por Exacto, amarillas. bueno, exacto, estaría solo para uno de los partidos, ¿no? El tema es que, bueno, si sorprende, yo de verdad esperaba, al igual que se dio la confianza a juveniles como José Hernández y Ronaldo Chacón, que alguno de los muchachos, William Velázquez o Ferraresi. Ferraresi, exactamente, se me había escapado su nombre, hubiese tenido la oportunidad en este momento. También yo creo que el proceso de reestructuración y de cambio generacional en la selección no va a ser de tajo. El calendario sí no nos permite, y lo digo de manera tal vez triste o negativa, porque no vamos a ir a Rusia y todavía queda eliminatoria y todavía queda un tiempo de amistosos y fechas FIFA antes de encarar la de Qatar. Entonces habrá tiempo seguramente para Williams Velázquez y Ferraresi de tener su oportunidad con la selección mayor. El tema de Edwin Peraza, claro que me sorprende por ejemplo también, más allá de lo bien o mal que haya podido estar jugando actualmente Pablo Camacho allí en la selección. Bueno, en Táchira es suplente de Noguera.
Es lo que te digo. Y aunque y lo pongo así en duda y tal vez dándole el beneficio de la duda al propio jugador porque ya ha sido llamado antes y en tiempos recientes. Por ejemplo, Estados Unidos viajó. Ahora, Rosales no está y creo que se sigue manteniendo el aura de misterio alrededor del tema de Rosales. Yo creo que el tema de Ronald Hernández, volviendo otra vez a los juveniles, como acaba de llegar a Noruega, Claro, puede sí, eso ser tuvo que influencia. haya habido ahí alguna negociación interna, ¿no? Para que él se pueda acoplar de la mejor manera posible. Y Alexander González, yo según entiendo que por eso vemos 3 hipotéticos laterales derechos en esta convocatoria, porque tiene rato Alexander González sin jugar allí, como lateral. No, claro, en España es volante. A nivel de clubes, claro, me Sí, sí, refiero. sí. Porque, por ejemplo, contra Perú en Maturín jugó de lateral Ujú. y la pasó mal, por Sí, cierto. es verdad. La pasó mal. Ahora, ¿Pablo Camacho es el indicado? No lo sé. No, complicado. No estoy seguro tampoco. Entonces, bueno, veremos si es una alternativa, ¿no? Porque por el otro costado, uno entiende que, bueno, en teoría hay 4 opciones. Pero Para mí ha sido la falla en los últimos claro, años de pero la uno entiende selección. que, bueno, en el papel, ¿no? Quizá no sea lo que maneja el cuerpo técnico, pero si en los partidos recientes viene jugando Felcher, pese a que no tiene equipo, jugaría Felcher. Sí. Y la otra alternativa, entiendo, sería Quijada, porque Bellonera quizá lo vean como un central. Es lo que uno puede ver a la distancia, ¿no? Y además, si hacen venir a Quijada desde Qatar es porque debería ser utilizado, pienso. No, yo también. Incluso yo me atrevería a decirte que si han seguido aquí a Quijada de manera correcta en Qatar y consideran que está bien, debería estar por encima de Felcher, ¿no? Yo creo que tenemos tiempo sin un lateral zurdo natural en la posición y es algo que nos hace falta. Repasamos también los volantes convocados: Tomás Rincón, Yángel Herrera, Arquímedes Figuera, Junior Moreno del Zulia, Francisco Flores de Mineros, John Murillo, Jefferson Savarino, Sergio Córdoba, Rómulo Otero, Darwin Machís, Jefferson Soteldo y Samuel Sosa del Deportivo Táchira, ¿no? Que es una de las novedades interesantes de la selección nacional. Está Sosa, de Táchira, no está Darwin Gómez, por ejemplo, que también puede haber sido considerado, pero aquí no hay tantas novedades en la selección, en la mitad de la cancha, ¿no? Por supuesto, con el recuerdo de que ya el Lobo Guerra anunció su retiro y va a ser una baja muy sensible para la selección en la mitad de la cancha, pero pareciera que allí no hay tanta dificultad, ¿no? Bueno, uno entiende que lo que viene utilizando la selección es Machís, Murillo, Rincón y un acompañante. Veremos si es Herrera, Figuera o hasta Moreno. Sí, yo también creo que no hay demasiadas novedades. El tema de Francisco Flores es parte de ese experimento eterno que todavía tenemos allí en la línea de recuperación de la mitad de la cancha, buscándole compañía a Tomás Rincón. Yo creo que la opción de Arquímedes Figuera se viene manejando hace muchísimo tiempo. Obviamente ha irrumpido con mucha fuerza Ángel Herrera, que yo creo que es el otro candidato fuerte. Junior Moreno lo ha hecho bien. Yo creo que es el puesto de la posición donde más pugna hay, donde más competencia deportiva, lógicamente hablando, hay. Va a ser interesante. Yo creo que hay muchas opciones y ya a nivel de volantes ofensivos, pues gracias a Dios tenemos bastante para elegir también, porque creo que es meritorio lo de Jefferson Savarino. Por supuesto, Rómulo Otero ya es un fijo. Tenemos jugadores de banda como Darwin Machís, el mismo Jefferson Soteldo, Sí. tal vez algún nombre, y incluyendo por supuesto aquí a Samuel Sosa, que uno podría relativamente extrañar, es el de Juan Piañor, ¿no? Sí, sobre todo porque está bien físicamente, ¿no? Juan Pablo Oñor. Entonces uno puede pensar que esa razón lo hubiese llevado a la selección nacional. Sí. También vale, en este caso, recordar que, bueno, tanto Orozco como Cariaco González no están en la lista y bueno, lo de Cariaco uno entiende que pasa porque esta semana llegó a Estados Unidos. Al igual ¿no? que Ronald Hernández, yo Sí, creo que debe es ser algo por similar. allí. Pienso que si hubiese estado. También en este tema de la mitad de la cancha, ya decíamos, y va a ser un factor general para buena parte del equipo, también ver lo que es la actualidad, porque como están arrancando algunos torneos, Sí. algunos jugadores no van a llegar todavía en su mejor forma. Y en el ataque, bueno, 5 jugadores: José Salomón Rondón, Joseph Martínez, Cristian Santos, Eder Farías y Ronaldo Chacón, el atacante del Caracas. Algunos nombres ya conocidos. Está, yo creo, un poco la incógnita física de Joseph Martínez, que recientemente se está recuperando de una lesión larga y que además creo que recayó, y eso le complicó un poco la recuperación al delantero del Atlanta United en Estados Unidos. Y me sorprende, y lo conversamos fuera del aire, la presencia, con todo respeto lo digo, ¿no? Y porque me limito a lo deportivo, de Ronaldo Chacón. Entiendo que sea un jugador, al igual que el argumento que utilizamos con el guardameta Carlos Holces, que sea de la confianza de Rafael Dudamel por haber manejado lógicamente a la selección sub-20 subcampeona del mundo, pero es un jugador que todavía está en pugna por la titularidad en su club en Venezuela. Ujú. Y es llamado a la selección mayor. A mí me llama la atención, ¿no? Si Claro. hablamos íntegramente de meritocracia, pareciera Sí, que hay es otros que- delanteros allí. Sí, bueno, por supuesto el nombre que salta en el ámbito doméstico es el de Anthony Blondel, de Claro. Monagas. No es el único, pero es el que salta, ¿no? Eder Farías acaba de ir al Colombia, pero en el semestre pasado le fue muy bien con el Caracas, fue el goleador del equipo, y yo entiendo y de hecho respaldo, si me pidiera mi opinión, que esté allí. Claro, porque te digo, también, por supuesto, con la disculpa de los 6 partidos, que uno entiende que quizá para el seleccionador o bajo otro punto de vista es poco tiempo de análisis, Aristigueta y Arteaga también pudieran haber sido considerados Claro, tranquilamente. claro. Llegaron y llegan marcando goles y sigan jugando bien. Pero, como decimos, son criterios. Pero sí, en el tema del torneo, porque el ejemplo de Chacón es válido, que lo que decíamos de Peraza,
el torneo para el seleccionador o para el cuerpo técnico no es medida. Es cierto que van a los estadios, ven jugadores, no es medida. Porque de los convocados, repito, la mayoría son juveniles. De los convocados, uno solo no estaba en un módulo reciente y se puede valorar que quizá por su actuación en el torneo, y de hecho, repito, quizá ha llegado a la selección, que es el caso de Peraza. Son 10 jugadores del torneo, pero son casi 10 juveniles del torneo venezolano. Pero es lo que te iba a Entonces, decir, el torneo no tiene valor ya para la selección. Y a eso iba, ¿a ti te parece que no tenga valor? Que no Tiene sea valor, medida? pero es que los que deciden, el cuerpo técnico, parece que no le dan valor. Porque te voy a Prefieren decir un jugador algo. que ni siquiera sea titular en el Yo extranjero. entiendo el tema de la subjetividad, exactamente, y a eso iba. Yo entiendo el tema de la subjetividad, pero para mí debe ser una balanza, debe haber un equilibrio. Yo entiendo que para el gusto del entrenador o para lo que él considere que es el esquema táctico, por ejemplo, de la selección, hay un jugador que sea de su agrado y que debe estar independientemente de cómo le vaya en el Claro. terreno local, como pudo haber sido en su momento y bastante criticado Alejandro Moreno con César Farías, Ujú. que tal vez a nivel en el Philadelphia Union creo que estaba, no le iba muy bien y igual estaba convocado. Ahora, es ineludible para mí si hay un delantero, y estoy ya pensando en un supuesto y en un caso hipotético, un delantero, por ejemplo, como Arteaga o Aristigueta, vamos a ponerlos a los dos, que terminen este torneo clausura con 16 goles. Ujú. Eso no puedes mirar para otro lado desde mi Claro, punto de claro, vista. y con todo el respeto, ¿no? Porque voy a colocar un nombre como ejemplo, entonces traigas a Ponce de la tercera de Italia. Exacto, ¿no? Y por poner un ejemplo, yo estoy Sí, de acuerdo estamos hablando contigo, por con- decir con- Ponce o cualquier Claro, otro claro. delantero. O no lo sé, o Dani Febles, que por ejemplo ha sido selección en algún momento, también estuvo en categorías inferiores y anotó menos goles, mucho menos goles, pero es del agrado del entrenador. Es válido, pero no sé hasta qué punto. Sí, estamos de acuerdo, porque además en la selección, más allá de los jugadores que son la base, que son los que ya son regulares, que conocen la selección, debería incorporarse a los que estén en el mejor momento y aprovechar ese momento. Claro. Y es lo que te decía, y esto es una opinión bastante impopular, pero bueno, yo me atrevo a volver a decirla. Tal vez en un partido en particular, Anthony Blondel hoy, si un partido fuese hoy, lo haga mejor que Salomón Rondón. Puede ser. Puede ser útil, claro, es lo que dicen en Colombia del caso de Chará, que era el ejemplo que tenemos la semana Claro. pasada. Quizá Chará contra Venezuela, por ejemplo, pueda ser útil, pero contra Brasil, para Colombia no sirva. O Y- en 4 meses no, porque al Claro, final el talento, por claro. ejemplo, y vuelvo Bueno. al ejemplo mío criollo, Salomón Rondón al final, por supuesto, que es mejor jugador que Anthony Blondel y por algo está donde está y por algo ha Sí, sí, logrado sí. lo que ha logrado. Pero tal vez hoy no. Ujú. A nivel de momento, de estado emocional, incluso de motivación. Claro, e incluso en otra línea de la cancha, por ejemplo, hoy puede llegar mejor a la selección Sosa, que por decir un caso Otero juega Sosa. Claro. Y resulta ser importante en ese partido puntual. Hay que verlo así, ¿no? Porque el tema es que es cierto que está este discurso bien instalado en el ámbito del fútbol venezolano de la renovación, pero estos partidos hay que jugarlos a todo o nada igualmente. Es al menos no quedar de último en la tabla, es ganarle a Colombia porque hay que ganarle a Colombia y no hay otra explicación, simplemente Sí. es ganarle a Colombia, y en Argentina tener un buen papel porque se puede hacer, porque el material humano se puede explotar para esto, pero cuando se dan este tipo de fisuras también se cae ahí. De hecho, Anthony, tenemos poco chance para la pausa, pero hicimos acá una lista, ¿no?, de ausencias en cuanto a las últimas convocatorias, que es una lista que supera los 20 nombres. Y estamos Nutrida. hablando de marzo para acá. De los partidos, por supuesto, algunos que saltan en algunas fechas se intercalan, pero, por ejemplo, de la última fecha eliminatoria, que fue la de marzo, habrían 4 jugadores, luego más adelante hay otros que sí aparecieron, que no están desde ese momento, que son Graterol, que fue el tercer portero, ya te explicamos su razón, Wilker Ángel, suspendido, Peñaranda lesionado, y Renzo Zambrano, que apenas esta semana consiguió equipo, va a jugar Sí. en Estados Unidos en la tercera división. Luego, la lista de los que fueron a Estados Unidos: Baroja, que fue el portero suplente en aquella lista; Jordan Osorio, ya explicaba Anthony el tema físico; Jeffrey Vargas, que está en segunda de Portugal; Marrufo, de Mineros; el Lobo Guerra se retiró; Cufati, que no juega en Millonarios; La Mantilla, que es suplente en La Guaira; Aristóteles Romero, que todavía no define su futuro deportivo; y Andrés Sí. Ponce, que está en tercera de Italia. Y los 10 del módulo que no fueron citados para esta convocatoria del torneo venezolano, que son Robert Hernández, que se fue a Noruega; Ferraresi, que se fue a Uruguay; Jonathan España, de Atlético Venezuela; de nuevo Marrufo, de Mineros; Oscar González, de Monagas; La Mantilla otra vez, de La Guaira; Ronaldo Lucena, que está en Atlético Nacional, que apenas esta semana ya regresó y está disponible para jugar el fin de semana; Careco González, que está en Estados Unidos; Orozco, Joandri Orozco de Zulia, y Blondel de Monagas. Una lista de 20 nombres al menos. Sí, y para mí todos medianamente justificados según la circunstancia particular de cada quien. No, el tema de Blondel y Orozco es el que podríamos debatir. Yo te dije, y lo traigo a colación otra vez, que a Orozco le iba a costar volver a ser seleccionable, Ujú. porque yo al menos en mi análisis particular todavía no lo veo a ese nivel que en algún momento nos acostumbró. No, y te digo más, yo incluso físicamente, a nivel de visual, de su contextura, no lo veo tampoco muy en forma. Sí, a Johandri Orozco. veremos que pueda mejorar, porque además ellos tuvieron en contra, los del último módulo, que no se realizó esto, ¿no?, que el módulo no se pudo hacer. Claro. Y el contacto directo, por ejemplo, con Blondel, con Orozco, con Oscar Se González, perdió. claro, no se pudo dar.
5:24 minutos, hacemos la pausa de esta hora y ya nos tocará repasar otros temas, pero pueden seguir participando respecto a la Vinotinto en @BalónEnJuegoBI y también en el Instagram de Balón en Juego. Pausa y ya regresamos. Balón en Juego, la emoción del fútbol está conectada con el circuito deportivo a través de Deportiva 690 AM en Barquisimeto, Superior 1070 AM en San Fernando de Apure, Los Llanos 1330 AM en Calabozo, Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Mérida 1490 AM en Mérida, Jardín 1460 AM en Boconó, Paraguaná 880 AM en Falcón, Caribeña 1000 AM en Morón, Furia 89.9 FM en Barinas y América Latina por el canal 979 de DirecTV.